Hola, buenas noches. Estamos acá en el primer programa de Sexta Convergente. Hoy día vamos a hablar sobre contingencia política y también sobre la crisis sanitaria que estamos viviendo en el país. Hoy comenzaremos hablando con Roberto Arenas, secretario general de Convergencia Social en la región, con Amparo Collado, que es la presidenta Hola, de Convergencia Social en la región. Vamos a estar todas las semanas, 2 veces por semana, a las 21 horas. Hoy ya empezamos un poco más tarde por la convocatoria que teníamos del Cacerolazo Nacional. Hola, chiquillos, ¿cómo están? Muy bien. ¿Y tú cómo estás con esta situación aquí encerrada con los cavernícolas? Un poco angustiado, como todos, supongo. Sí, porque nos afecta la salud también mental. Claro. Sí. Amparo, si podríamos conversar un poco y empezar hablando sobre lo que es convergencia social, su formación. Claro que sí. Convergencia Social nace de 4 grupos. Sol, el movimiento autonomista, la Nueva Democracia y la Izquierda Libertaria, y la gracia que tienen estos 4 grupos que se unieron y conformamos Convergencia Social. Es un partido joven, hay muchos jóvenes como yo, y en estos momentos no legalizamos, somos ya un partido legal, nos faltan algunas regiones para legalizarnos. Lo hicimos en un momento, bueno, ahora estamos en una situación de crisis sanitaria, nosotros nos legalizamos en una situación de crisis social. En la región, fundamentalmente, tenemos en todos los territorios de la región, tenemos militantes. Y estamos en estos momentos organizándonos, igual que lo hicimos cuando estuvimos en la crisis social, estuvimos siempre en la calle, en los territorios, con el movimiento social. Tenemos representantes, 4 diputados, el Diego Ibáñez, Vinter, todos conocen a Boric, Gabriel, y nuestra presidenta, que para mí es un orgullo que también sea mujer, Gael, ella nació en la sexta región también. Así que es súper importante para mí, ya que las mujeres no ha costado llegar a los lugares de poder. Y que ella sea la presidenta es un honor para mí. Cuéntame. Me imagino. También si nos podrías hablar sobre qué proyectos está participando la Convergencia Social en esta crisis. Bueno, Convergencia Social ha participado en todos los proyectos que se han ido convirtiendo en ley, que el gobierno siempre ha estado en pos de los empresarios y nuestros diputados, que también estamos dentro del Frente Amplio. Siempre hemos estado, por ejemplo, en la renta familiar, así nosotros la pusimos y salió ahora, que como se ha visto hoy día, que hubo protesta en el bosque, ya que este ingreso familiar de urgencia no basta para el pueblo, porque siempre el pueblo es el que paga las consecuencias. Y en estos momentos no ha servido. De hecho, el presidente Piñera, que no nos ha escuchado tampoco, ha hecho algunos anuncios, como 2.5 millones en una canasta. Y además él no ha escuchado a los territorios, a los alcaldes que siempre han, además de no escuchar a los alcaldes, tiene una diferencia entre lo que escuchan los alcaldes
como de derecha que a los alcaldes de oposición. Amparo, una ¿Mm? pregunta. Bueno, aprovechar ¿Sí? de saludar a las personas que nos están viendo. Mi nombre es Roberto Arena, soy secretario general de Convergencia Social. Amparo, te quería preguntar por lo que vimos hoy día, que lamentablemente los sectores populares, sobre todo del Gran Santiago y de las principales ciudades del país, hoy día han dejado sus hogares, el confinamiento, la cuarentena, producto de algo que nos duele tremendamente en el corazón, que es el hambre. Sabemos que la cesantía se ha incrementado notoriamente y esto está recién comenzando. Lo más probable es que en los próximos meses la situación sea mucho más crítica. Y hoy día hemos visto que pobladores de la comuna de La Pintana y del Bosque, entre otras comunas, han decidido salir de sus casas, han decidido levantar barricadas, comenzar una protesta social y que muchos ya lo estábamos viendo venir. Ahora, yo quiero Sí. saber qué es lo que piensas tú de lo que está pasando con esos pobladores y pobladoras que hoy día han dejado su seguridad, porque estamos viendo una pandemia súper compleja, y han decidido salir a protestar. Lo que sucede con las personas que ellos no pueden dejar de trabajar. Se les dijo al gobierno que debería, antes de esperar esta situación, porque al gobierno solamente le importa, tiene un criterio economicista en las medidas que ha interpuesto. Dijo esto de la seguridad, de la salida a la calle, que podíamos seguir trabajando, y todavía la pandemia venía en alto, en un alza, y estas seguridad que salieron a trabajar en forma segura y todavía no estaba la situación para esas medidas. Ellos no piensan en los ciudadanos, piensan solamente en que la empresa tienen que seguir produciendo. Exacto. Y en relación a eso, vimos que una de las medidas que dio el gobierno ¿Implementó? fue, que implementó y que hace pocos días fue aprobada por el Parlamento, fue este ingreso familiar de emergencia. Y que hay ciertas diferencias en el campo de la política de cómo evaluar este ingreso familiar, porque parte de un monto bastante pequeño y está asociado a la carga familiar y al grupo socioeconómico al cual pertenecen según su ficha, perdón, su registro social de GARE. Parte recién en los 65.000 pesos. Eso está muy por bajo de la línea de la pobreza, o sea, ni siquiera es parte del ingreso mínimo que mantiene este país. Entonces, según tú, ¿cómo debería actuar el gobierno si por un lado estamos preocupados de que se reactive la economía, tal como le dices tú, está preocupado de que las empresas funcionen, de que el capital tenga circulación? ¿Cómo podemos salvar a los sectores populares con ingresos familiares, perdonando la expresión, por favor, tan miserables? Sabemos que una familia no puede vivir con 65.000 pesos, menos, menos con las canastas familiares que se están entregando. ¿Qué es lo que opinas tú de este ingreso familiar de emergencia? ¿Alcanza, no alcanza? ¿Cuál sería una medida efectiva? ¿De dónde se puede financiar un ingreso mayor? ¿Qué medidas podría implementar el Ejecutivo y qué medidas podrían implementar los parlamentarios para ir presionando al Ejecutivo a que se ponga la mano en el bolsillo y entregue los recursos del Estado, que pagamos todos en base a nuestros impuestos, para los sectores más pobres del país? Mira, en este momento estamos en un estado de excepción y el estado de excepción, a través del estado de excepción se puede conseguir recursos. Lo que pasa que no quieren sacar recursos para las familias. Ya se sabe que estos 65.000 pesos no le alcanza. Además, los alimentos han subido porque hay un aprovechamiento, porque no se ha regulado los precios de la canasta, los precios de los alimentos de una canasta básica tampoco. Todo se va interrelacionando. Ya se ha dicho que esa cantidad de dinero no alcanza, ni ahora quiere 2,5 millones de pesos
para estas canastas. Esos son limosnas. Tiene que dar un apoyo efectivo económico para que estas familias que tienen que salir para buscar el sustento diario, porque no pueden llevar el dinero para la comida diaria. Ellos viven, hay muchas personas que viven y nosotros en la región tenemos compañeros, hay militantes de Convergencia Social que hoy día no pueden sustentar el diario vivir. Y en eso tenemos nosotros ahí que apoyar a estos compañeros y también presionar al gobierno para que realmente sea un apoyo digno de recursos económicos a las familias, para que ellas puedan hacer un confinamiento o cuarentena en sus hogares, así como lo hicieron los sectores del barrio Oriente de Santiago. Claro, ellos estuvieron en cuarentena, digo yo, en cuarentena durante mucho tiempo. Lo pudieron soportar porque sus recursos lo admitían. Pero en el barrio, como hoy día el Bosque, está llegando el hambre a sus puertas. Por eso salen. Y acordémonos que vino la pandemia en medio de una crisis social. Entonces el gobierno va a tener que buscar y tiene los recursos, tiene que hacer medidas más adecuadas para que la gente se pueda quedar tranquila en sus casas. Y es lo mínimo que puede hacer para que ellos no salgan, porque el virus está en la calle. Y la gente y no puede tampoco hacer cuarentena porque se enferma, por ejemplo, en una familia, se enferma una persona, el aislamiento de esa persona no se da porque en 40 metros no puede, es imposible. Entonces tiene que buscar las medidas adecuadas para que se queden esta persona y no se expanda como está sucediendo día a día, hoy día. Hoy día lo vimos. ¿Amparo? Sí. Sí, en esa misma línea, nosotros como Convergencia Social igual hemos tratado de poner ciertas propuestas a través de nuestros parlamentarios Sí, y era una la del principio fue el hecho de poder aumentar el ingreso o la renta básica de emergencia, claro, que fuera igual o superior a la línea de la pobreza, cuestión que no resultó gracias a un veto presidencial. Exacto. Y ahora estamos el 29 de mayo para poder recibir 65.000 pesos que sabemos que no le va a alcanzar a las familias. Y por otro lado, agudiza aún más lo que se está viviendo antes, durante y ahora post estallido social. Dentro de esas propuestas, aparte de la renta básica de emergencia, también sabemos que hay otro tipo de propuestas como, por ejemplo, las que ha impulsado nuestra diputada Gael Yeomans con el postnatal de emergencia, Diego Ibáñez a través de decretos, a través de oficios fiscalizadores por el tema del agua en Petorca. ¿Qué nos podría hablar sobre eso? Bueno, nuestros diputados están siempre pensando en todos estos proyectos en pos del pueblo. Siempre ellos van aunque no tengamos, hay que pensar también que son cuatro los diputados, son 3 los diputados y las diputadas. Y siempre en todos los proyectos ellos van corriendo el cerco hacia los beneficios del pueblo. No, porque ya sabemos la posición del gobierno. Y también tenemos a Diego Ibáñez con su
propuesta del agua, porque tampoco tenemos que olvidar el problema que tenemos de recursos hídricos, no solamente en todo Chile. Y con esto de la pandemia también los hemos olvidado, que es súper importante la escasez de recursos hídricos. Bueno, junto con eso también hay que nombrar las propuestas que se han hecho, por ejemplo, para poder suspender el cobro de los servicios básicos, También, sí, también. Sí. que también se está empujando en el Congreso. También el impuesto a los recursos, a los que hoy día tienen más recursos. También esa es una propuesta nuestra, de los diputados y las diputadas. Pero a mí me gustaría también, antes de que nos vayamos, conversar sobre nuestra región. En nuestra región hoy día, lo estábamos conversando, y tenemos el problema del coronavirus, que son 418, ya tenemos 418 contaminados, hoy día tenemos 52. Si bien es cierto, tenemos que preocuparnos del coronavirus, lo que está sucediendo en Santiago, porque en Santiago esto se va a expandir a las otras regiones, y nosotros como región vecina, o que limitamos con la región metropolitana, también nos va a llegar a nosotros. Y me gustaría señalar de que nosotros como Convergencia Social en la región estamos ocupándonos, estamos preocupados, pero también nos estamos preocupando de distintas maneras, porque así como la gente está sufriendo menos sí que en Santiago. Eso es algo que se ve, tenemos menos, pero va a llegar. Y no hay que olvidarse de que de un momento a otro puede llegar, y ahí tenemos el problema sanitario, de la salud, porque en nuestro Chile, la salud, ustedes saben que no es un derecho. Y también la Constitución dice que es un acceso. El acceso tampoco se está dando. Entonces hay que tener aquí mucho cuidado, porque esta pandemia ha dejado ver el sistema neoliberal que nos toca, y tiene que ver mucho con la Constitución, porque la Constitución es neoliberal y tenemos que nosotros defender los derechos. Por ejemplo, hacer una educación sanitaria es súper urgente. Tener una conciencia y ver a la salud como seguridad nacional, porque la salud, y en estos momentos, y aprovechando porque en la región aún no ha llegado bien esta pandemia, que esta pandemia tiene que ver con la injusticia, tiene que ver con todo lo que al pueblo no se le permite hoy día. Y nosotros como Convergencia Social tenemos el deber de hacer conciencia, porque el peor enemigo que tenemos hoy día, además del virus también tenemos el individualismo. Hoy tenemos que trabajar comunitariamente y hay que aprovechar. Esto nos está dando una posibilidad de cambios. Y dentro de ese cambio tenemos que cambiar la Constitución. Eso, chicos. Perdónenme que haya... Muy bien, Amparo. Es que me gustaría también
contarles qué está pasando en la región. Por ejemplo, en Rancagua, militantes están haciendo educación sanitaria, que es súper importante, porque no nos podemos quedar solamente en protestar que no hay hospitales adecuados. Es cierto, sí, tenemos que protestar, pero también hacer conciencia a la gente de esto que está pasando, que tiene que ver con salud, pero también tiene que ver con inequidad, también tiene que ver con injusticia, también tiene que ver con la Constitución. Así que en eso estamos convergencia. En Rancagua, en Rengo los compañeros están haciendo trabajo con la comunidad, el enseñar a la gente, el comprando juntos. Rompe con el sistema, chiquillos. Haciendo rastrojo. No sé si saben ustedes lo que es rastrojo, supongo que sí. Ah, ¿sí? Vivimos en el campo, compañero. Exacto. Sí, pues, después de la cosecha. Ah, en Rengo, les cuento que en Rengo hacen rastrojo, están haciendo cajas, no canastas, cajas para los compañeros, porque también es cierto que el coronavirus no ha llegado, pero sí llegó, chiquillo, llegó una crisis económica. Y esta crisis que está empezando, porque va a ser grande. Entonces los compañeros, los militantes también de Convergencia, están en ese Rengo. En San Fernando también. En San Fernando tenemos un intercambio de servicios. Ustedes, claro, estamos volviendo atrás, de eso se trata. Intercambio, tenemos que aprovechar, porque vamos a cambiar, o sea, estos son pequeñas cosas que están pasando y que lo vamos a ir viendo de a poco. Es una oportunidad y hay que aprovechar lo malo. De lo malo hay que sacar cosas positivas. Y en San Vicente estamos apoyando a los trabajadores. Tenemos unos conversatorios de asesorías jurídicas. Te invito, María Fernanda, tenemos conversatorios de asesoría jurídica porque en este momento hay un alto porcentaje de trabajadores cesantes. Y de eso nos estamos preocupando en Convergencia Social de O'Higgins. Yo soy más práctica que teórica, chiquilla. Y chiquillo. Muy bien, Amparo. Agradecemos tus palabras. Por ahí han aparecido algunas preguntas que son interesantes responder y que vamos a ir resolviendo a medida que avance el programa. Por ahora lo que más nos interesa es que las personas que decidieron salir a protestar tomen todos los recuerdos posibles. Sabemos que la situación es sumamente compleja y tal como lo decía, estamos saliendo, bueno, en realidad no saliendo, llevamos 7 meses de un despertar social, de un despertar de la conciencia del pueblo chileno que se cansó de este modelo. Y eso se tradujo en que existiera la opción de cambiar esta constitución política y que podamos avanzar hacia mayor democratización y participación ciudadana. Lo importante ahora es que la pandemia pase y que los efectos de la crisis económica sean lo más apaleados posible por parte del Estado. Tú enunciabas algunas cosas muy interesantes que han vuelto y que han aparecido a lo largo de la historia de Chile, que es el comprando juntos, la olla común, y que tienen que ver con la organización popular. Lo peor de todo es que Chile, lamentablemente, teniendo los recursos, teniendo toda la plata que este país tiene, porque es un país rico en recursos naturales, no se está administrando de la mejor manera. No se está administrando de buena manera para responder a los sectores populares y lo hemos visto en varias oportunidades a lo largo de este gobierno y de los anteriores. Ojo, la concertación y la nueva mayoría también han sido culpables en gran medida de lo que hoy día está pasando. Ahora bien, queremos darle un enfoque a este programa e irnos desde la parte política hacia la parte científica y sanitaria. Es por esto que tenemos a dos personas invitadas, dos compañeros y un compañero y una compañera de Convergencia Social, que con mucho agrado les queremos presentar, y el primero es Norberto Zúñiga,
Él es tecnólogo médico, magíster en genética de la Universidad de Chile, además candidato a doctor en neurociencias de la USACH y miembro de la Comisión de Conocimiento, Ciencia y Tecnología de Convergencia Social. Y nuestra compañera Loreto Carvalho, bioquímica y doctora en ciencias biológicas de la Universidad de Concepción, investigadora asociada de la Escuela de Medicina en Mount Sinai, Hospital Nueva York, y participa en la Comisión de Conocimiento, Ciencia y Tecnología. Por lo tanto, tenemos grandes invitados y destaco harto la presencia de Loreto, que está en el centro neurálgico de uno de los países con mayor crisis sanitaria en este momento, que es Estados Unidos. Adelante, compañero, y ojalá nos enriquezcamos bastante con lo que nos tienen que decir. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, María Fernanda. Hola, Amparo. Loreto, que está ahí desde Nueva York. Bueno, la idea es un poco que conversemos de esta patología que no es nueva, sino que más bien es una patología que es nueva en el sentido de que es una mutación de un virus que viene hace tiempo, se habló muchas cosas sobre él, así que encantado de estar presente acá a resolver las dudas y lo que podamos aportar. Hola. Bajo lo que tú estabas conversando, Norberto, lo primero a preguntar ahora es saber realmente qué es el COVID, cuáles sus causas, cuál es el diagnóstico. Si nos podrías comentar sobre eso, por favor. Bueno, el coronavirus, como su nombre lo dice, es un virus, ¿cierto?, que pertenece a la familia de varios coronavirus en el cual han estado presentes a lo largo de la historia, ¿ya? Y lo que viene a ser es una variante genética del coronavirus común que teníamos, pariente de el SARS-CoV, y este sería el SARS-CoV-2, ¿cierto?, pariente de muchos otros virus que generan estas afecciones respiratorias con los síntomas que ya conocemos, síntomas como dolor de cabeza, fiebre, que sin embargo tienen una cierta diferenciación en las personas. Hay personas que pueden ser asintomáticas, hay personas que pueden no presentar estos síntomas, y eso radica también la dificultad en su diagnóstico. El diagnóstico se está estableciendo, por lo menos en nuestro país, en las personas que están presentando síntomas mayormente, y el diagnóstico se hace en base a un examen que se denomina de PCR, es decir, reacción en cadena de la polimerasa, donde nosotros lo que buscamos es identificar y amplificar el genoma, es decir, los genes de este virus, para poder identificarlos y de esa manera detectar si hay positividad o no, y de ahí adecuarlo al posible tratamiento que se pueda dar, que en este caso hasta el momento es netamente paliativo y depende de la gravedad de la afección, puede involucrar cierta hospitalización y lo que está en boga hoy día, que es la ventilación mecánica. Gracias, Norberto. Hola, Loreto, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Tú, de que estás desde Nueva York, ¿nos podrías contar cómo es vivir la pandemia allá en una situación en la que está Estados Unidos con tantas muertes y contagios? Sí, primero muchas gracias por la invitación. Les cuento que yo soy rancagüina, nací allá en Rancagua, así que feliz dentro de todo de estar ahí presentes virtualmente, ahí donde yo nací, en la región de O'Higgins. Sí, mira, acá se ha vivido bastante fuerte. Fuimos por un momento, porque ahora ya estamos, se está terminando la epidemia acá. Por un momento fuimos el epicentro. Como ustedes saben, esto nació en China, después se movió, donde la gente viaja, se movió a Europa, después acá a Estados Unidos, específicamente en Nueva York. Y durante 2 meses, porque esto comenzó en marzo, acá el primer diagnosticado fue en marzo, y fue muy rápido los nuevos infectados. Cada día habían miles de nuevos infectados,
y fue muy potente, muy fuerte. Me imagino que ustedes vieron allá en las noticias la cantidad de muertos a nivel de estado, se morían hasta 800 personas al día, fue muy potente. Estaba escuchando la ponencia anterior y bueno, me gustaría hacer, con lo que escuché, me gustaría hacer algunas comparaciones también. Acá en Nueva York, desde el gobierno, hablo solamente por Nueva York, porque como ustedes saben, acá en Estados Unidos un gobierno federal, está con muchos estados, pero específicamente hablo de Nueva York. El gobernador de Nueva York, tanto como el alcalde de Nueva York, ellos entendieron que esto era una crisis sanitaria y por lo tanto había que atacarla en forma sanitaria. O sea, entendieron que con una persona que se infectaba, esta persona que infecta va a seguir infectando, y lo atacaron de esa forma, a diferencia de Chile, que principalmente allá en Chile prima los intereses económicos que el sanitario. Entonces, acá la primera medida que se hizo fue que todos los hospitales tenían que incrementar su capacidad, porque se sabía, acá porque Nueva York es una ciudad, Nueva York acá es una ciudad muy densa donde viven 8 millones de personas. Se sabía que se iban a infectar muchas personas, iban a haber muchas hospitalizaciones, que en Nueva York no daba capacidad para todas las hospitalizaciones que los modelos decían que se iban a suceder. Entonces se dio una orden del gobernador que tenían que aumentar su capacidad hospitalaria en 50%. Entonces yo trabajo en el hospital de Mount Sinai, que es un hospital que está acá en Nueva York, que está al lado del Central Park. Entonces lo que hicieron Mount Sinai y también otros hospitales fueron, que son todas las salas, los auditorios, los pasillos, todo eso fue implementado con camas, con capacidad hospitalaria. Al frente del hospital donde yo trabajo, de Mount Sinai, se construyó un hospital en el Central Park. Entonces estaba un campamento, no sé si eso aparecieron allá en las noticias, había un campamento que estaba ahí en el Central Park. Llegó un barco naval con capacidad de 1000 camas, entonces la capacidad se aumentó. Mucha gente de muchos otros estados llegó acá a trabajar, personal de salud, llegó a trabajar acá, se enviaron muchos también ventiladores, y además, como la ayuda federal no llegaba, y no llegó nunca, entonces lo que hizo el Estado, acá el Estado de Nueva York también, fue crear sus propios insumos. Entonces ahora la capacidad de PCR para hacer los exámenes en la ciudad de Nueva York son 20.000 al día, y a nivel del Estado de Nueva York son 40.000, y se está haciendo ahora producidos localmente acá en distintas empresas desde Nueva York. El test es gratuito acá. Hay muchas medidas económicas porque, como les decía al comienzo, esto se vio como una crisis sanitaria de salud pública, por lo tanto el test es gratuito. Hay mucha ayuda en el sentido de que uno de los lemas del alcalde de Nueva York fue que nadie va a pasar hambre. Se está distribuyendo comida en 3 comidas diarias, tipo colación, a cualquier persona de Nueva York. Hay bancos de comida, la gente va una vez a la semana a buscar su canasta familiar, y hay muchos locales. O sea, hay muchos locales. Sobre los test, son muchas las comunidades migrantes, sobre todo de hispanos, que se ha visto afectada. Entonces implementaron nuevos centros de toma de test en las comunidades migrantes. Entonces fueron para allá donde viven especialmente hispanos y afroamericanos, que son los
se han visto los más afectados, entonces van ahí a tomar las muestras. Entonces, la visión es completamente distinta a cómo se está viendo allá en Chile. Entonces, el mensaje era que hay que verlo como una crisis sanitaria, más que económica. Bueno, ahora bueno, se implementaron, acá no hay cuarentena obligatoria como en Chile, que allá tú tienes que pedir un salvoconducto para salir. Acá tú tienes la orden de quedarte en casa, y solamente el personal esencial, que son médicos, policía, tránsito, son los que tienen que salir. Y la gente sí ha hecho caso. Bueno, la gran mayoría siempre hay gente que sale, pero en general sí, no sé si ya se vieron las imágenes de Nueva York vacío, sí ha hecho caso, y distanciamiento social, que a mí me gusta más decir distanciamiento físico que social, gente con mascarilla, y ahora la cantidad tuvimos como un pic súper alto, tanto de infecciones, como les decía, a nivel del estado de Nueva York eran 800 muertes al día. Ahora esto ya va bajando. Todavía no llegamos abajo de la curva, pero ya está bastante bien abajo. Ahora las medidas todavía no se están relajando, todavía no, pero sí se está pensando en volver. Por ejemplo, en el hospital donde yo trabajo, vamos a comenzar a volver, pero primero con un 25% de la capacidad, solamente un 25%. Y ahí esto se va a evaluar por 2 semanas, y en 2 semanas se va a evaluar si ha habido un aumento de las infecciones, se va para atrás, y si vamos bien, se va a incrementar un poco más. Como que eso ha sido como las políticas de acá. Muy bien, Loreto, muchas gracias. Dijiste varias cosas interesantes y rescato esto de la gratuidad del PCR, del testeo que se está haciendo. Aquí por ahora en Chile, para la aplicación del PCR, los médicos, sobre todo la comunidad científica, ha criticado esa parte del gobierno, que ha sido bastante engorroso aplicar los PCR o estos test rápidos. De hecho, se tiene que ingresar a cierto sistema, ver la cantidad, ver si hay disponibilidad. Hace poco mostraron en los medios de comunicación filas incluso para hacer el PCR. Y eso es bastante interesante lo que está diciendo, sobre todo de Estados Unidos. Y en ese sentido quiero preguntarle a Norberto, a ver si puede hacer una comparación de lo que se está haciendo acá en Chile con lo que nos comenta desde Estados Unidos. Adelante, Norberto. Muchas gracias, Roberto. Sí, mira, uno queda de repente impresionado como países donde literalmente son la cuna del capitalismo y el neoliberalismo, que son países que están tomando medidas mucho más humanitarias, por así decirlo, que las que están tomando aquí en Chile. Recordemos que aquí en Chile lo primero que se hizo fue fijarle precio al examen. Se fijó un precio FONASA, ¿cierto? Y un precio particular. Entonces, el tema que nosotros estamos acá visualizando no es menor que las medidas que está tomando el gobierno son realmente tardías. Por ejemplo, algo que el Colegio Médico vino hablando desde el principio. Teníamos el otro día, estaba dando vuelta por redes sociales las declaraciones de Isquia Siche de marzo, de fines de marzo, donde se hablaba el tema de la cuarentena total para no perder la trazabilidad de los casos, es decir, saber desde dónde se contagiaba cada persona, que era algo muy importante para poder seguir la cadena de contagio. No sé si se hizo caso omiso a esa sugerencia, y lo que vino a pasar es que finalmente llegó el momento en que se pierde esa cadena de contagios y finalmente comienzan a aparecer estas medidas tardías de cuarentenas parciales, cuarentenas que no se conocía cuál era el criterio que se utilizaba para aplicar esas cuarentenas, en donde, por ejemplo, habían comunas que una calle separaba, que a un lado de la calle había cuarentena y al otro lado no. Entonces,
toda esa información que se ha ido ocultando a la comunidad científica, no saber cuáles son los criterios que se están realizando y que permitan, por ejemplo, que la misma comunidad, el mismo colegio médico puedan ofrecer y establecer cuáles serían las mejores medidas para tomar, lo que nos permitiría de cierta manera ir aplanando la curva, que es como lo que más queremos, porque el tema de aplanar la curva tiene que ver con que si todos nos contagiamos, por ejemplo, de aquí a una semana, ¿ya? El sistema de salud colapsa. Entonces, la idea de aplanar la curva es como ya no podemos limitar esta cadena de contagios, ya no podemos detenerla, la idea es que sí enlentecerla, y al enlentecerla podemos ir respondiendo al sistema de salud de mejor manera. Sin embargo, el mismo gobierno ha hecho recortes irrisorios y recortes inaceptables para muchas de las áreas, como por ejemplo el Ministerio de Ciencia, en donde se hace un recorte de recursos para el Ministerio de Ciencia, en donde deberíamos poner en este momento más que nunca recursos para poder desarrollar investigación nacional que permita ir en buscar tratamientos, en buscarse, por ejemplo, cuáles son las variantes que están aquí en Chile. Recordemos de que este virus tiene una gran capacidad de mutar, es decir, que va cambiando su genoma y se han detectado gran cantidad de estos cambios y que, por cierto, no sabemos cómo, por ejemplo, reacciona la genética del chileno, por así decirlo, con respecto al virus, que nos permitiría poder acercarnos de mejor manera a cuáles serían las medidas necesarias para poder avanzar en el control del coronavirus. Por otra parte, también ya nos estamos dando cuenta que el sistema público de salud está colapsándose. Si bien el gobierno nos ha dicho que están entrando nuevos ventiladores al país, que están habilitando más camas UCI, por supuesto que eso es necesario, pero nuevamente viene a ser tardío. En un momento se arrienda un espacio riesgo y no se sabe qué ha pasado ahí. Espacio riesgo, al parecer, tiene solo muy pocos pacientes. Y algo que, por ejemplo, hoy día pasaba en el Bosque, en donde lo que pedían más que nada era el acceso al examen. Y eso es lo que debe garantizar el Estado, el acceso al examen y también junto con el acceso, garantizar que los resultados de ese examen salgan en un plazo corto. Porque si una persona, por ejemplo, no sé, por el mismo caso del senador, senador Horvath, que le hacen el examen de PCR y él viaja, ¿ya? Entonces esas cosas no pueden pasar, tenemos que tener una capacidad de procesar exámenes aún mayor, ¿ya? Porque yo estoy seguro de que a lo mejor estamos subvalorando la cantidad de contagiados que tenemos. Puede ser un dato que no sabemos. Se empezó a buscar testeos no sintomáticos, pero netamente porque se decía como, si una persona tiene coronavirus, generalmente las personas que tuvieron contacto con él podrían tenerlo. Y esas eran las personas que se estaban realizando el examen, y ahí aparecían personas con el... que te están llegando los comentarios que luego vamos a responder, que están llegando los exámenes, pero la idea es que se pueda extender aún más eso a la población. Entonces, lo que nosotros creemos es que debe sumarse, ¿cierto?, la comunidad científica a participar conjunto con el gobierno, debe abrirse la mesa de trabajo de coronavirus y debe ser escuchado el colegio médico y otras instituciones que han estado participando en este contexto de pandemia. Claro, ahora lo mismo, lo referente a que decía el Norberto, nosotros nos preguntamos evidentemente cuándo va a ser el tiempo en que el gobierno sea capaz de escuchar a las distintas organizaciones sociales, a las de profesionales, y que realmente esta crisis sea superada con todos juntos y con, de verdad, herramientas que nos sirvan para poder, por ejemplo, poner a la gente en cuarentena, pero sí de forma digna, etc. Dentro de también lo que hablaba Norberto, y esta pregunta va dirigida a la Loreto, es que hoy se supo, no sé si hoy o ayer,
se supo que el gobierno había informado a las municipalidades de que iba a rebajar en un 80% los test PCR. ¿Qué opinas tú, Loreto, sobre eso? Es que aquí no estamos hablando de una rebaja, sino que estamos hablando como les decía anteriormente, esto es un problema sanitario del sistema de salud. Entonces, si realmente queremos atacar a esta pandemia, se tiene que entregar toda la herramienta a la población. No me interesa una rebaja de un 50%, un 80%, tiene que ser gratuito a la población. La población ahora con la cuarentena que está aumentando la cesantía, aquí en Estados Unidos también aumentó considerablemente, no me recuerdo el dato, pero eran como 30 o 40 millones de personas que ya quedaron cesantes. Entonces, si me dicen, les vamos a hacer una rebaja del examen. Si está hablando de una familia, por ejemplo, de 5 personas, si vale 10 lucas, ya son 50.000 pesos. Entonces, lo que estaba entregando el gobierno son 65.000 pesos. Entonces no entra. Debe ser, claro, debe ser gratuito. Y bueno, y ahora como ya en Santiago entraron a una cuarentena, pero esta cuarentena debe ir de la mano con medida económica. Entonces lo que está pasando ahora en estos momentos ya es reflejo de esto, y reflejo obviamente que viene de octubre, donde las desigualdades se evidenciaron aún más, y la crisis del coronavirus lo que más refleja, visibilizó aún más esta tremenda desigualdad que existe allá en Chile. Entonces, si van a implementar medidas de cuarentena, debe ser de la mano, o sea, debe ser de la mano con medidas económicas para que realmente sea una cuarentena eficaz para todos y todas, y no solamente para los que puedan estar en sus casas estando en la cuarentena. Ahora que tocaste lo de los test, me gustaría hacer 2 comentarios más. Aparte del test de PCR, que es el test para identificar, para detectar si tú tienes el virus, que te dice si tú tienes el virus en este momento. Pero también hay otro test que se llama el test de los anticuerpos, que se te detecta si tú tuviste la infección en un momento pasado. Entonces, acá en Nueva York se va a implementar masivamente el test de anticuerpos gratuito, por supuesto, gratuito, se va a implementar a toda la población, porque con estos test gratuitos, con estos test de anticuerpos, se puede calcular qué porcentaje de la población fue infectada por el coronavirus. Son para medidas epidemiológicas. Puede ser que porque como lo que decían anteriormente, que no se está reflejando cuántas personas se han infectado, porque no todos tienen síntomas. Hay mucha gente, alta porcentaje de personas, bueno, un 70-80% que son asintomáticas o tienen síntomas muy leves, parecía un resfrío o una gripe. Entonces, el porcentaje de la población que está infectada es mucho más alto de la que ha sido detectada por los test de PCR. Entonces, con estos test de anticuerpos, con estos test de anticuerpos se va a identificar realmente qué porcentaje de la población ha sido infectada para calcular el porcentaje, y a la vez con estos datos se pueden hacer políticas públicas en salud para más adelante, para otra epidemia. También otro comentario cortito. Actualmente no hay tratamiento para el coronavirus. La vacuna se va a demorar mucho en llegar, porque las vacunas, para que salga una vacuna, tiene que ser segura y tiene que ser eficaz. Entonces, para pasar por todos estos controles, se va a demorar un año, más o menos un año. Hoy día salió una noticia, no sé si la vieron, salió una noticia que una farmacéutica acá en Estados Unidos hizo un control muy pequeñito, un control piloto, que está probando una vacuna
donde se encontró que eso fue se inyectó la vacuna en pacientes sanos, pero fue un grupo muy pequeño, como de 40 personas, para estudiar si la vacuna era eficaz, no eficaz, si era segura. Entonces se encontró que esta vacuna sí es segura, pero todavía no hay resultados sobre eficiencia, que eso ahora va a empezar una fase 2, que va a durar un par de meses para ver si esta vacuna es segura o no. Ahora lo otro, que la vacuna cuando salga tiene que estar disponible para toda la población. No sacamos nada que esa vacuna sea como los test allá que cuestan mucho dinero. Si un porcentaje de la población que pueda pagarla va a poder comprarla, y eso no nos sirve. Entonces tiene que ser una vacuna que esté a disposición para toda la población en general. Pero lo que sí existe hoy en día es un tratamiento que se llama de plasma convalescente. ¿De qué se trata esto? Se trata de que cuando una persona se ha recuperado de la infección por el coronavirus, ellos producen, como una persona cuando se infecta con un patógeno, un virus, una bacteria, produce como una respuesta inmune que son anticuerpos. Entonces, esta producción de anticuerpos que se produce a la infección por el coronavirus, están en nuestro cuerpo por un par de meses o un par de años, dependiendo del tipo de patógeno que uno se infecte. Puede ser entre meses a años. Entonces, se ha visto muchos estudios de plasma convalescente, que esto comenzó para el coronavirus, porque la terapia de plasma convalescente es una terapia que lleva más de 100 años. Se ha usado en la humanidad, sobre todo en la época pre-antibiótico, se ha usado muchísimo. Después con la infección bacteriana, cuando comenzaron el uso de antibióticos, esto empezó a bajar, pero se ha usado mucho para ébola, que no hay vacuna tampoco para ébola, y para los otros SARS, para los otros variantes de este coronavirus, que son otros SARS. Entonces, como plasma convalescente para el COVID-19, se ha hecho un estudio en China, también en Italia, y ahora se está haciendo acá en Estados Unidos, donde se ha visto que la inyección, la transfusión, porque se hace una transfusión de anticuerpos, se le toma la sangre a la paciente que se ha recuperado del coronavirus, se separan los anticuerpos, y esos anticuerpos, bueno, pasa una serie de estudios, de exámenes, como cualquier transfusión sanguínea, para que no tenga ningún tipo de virus, que no tenga ningún patógeno. Entonces, estos anticuerpos pasan a una persona que es enferma, que está gravemente enferma, y se ha visto que las personas que reciben estos anticuerpos tienen una recuperación mucho más rápida y una disminución de la mortalidad. Entonces, este sí sería una terapia que sí estaría funcionando. Hay que probar la eficacia de este tratamiento, porque faltan los como buenos científicos, y cuál es el control. Faltan los controles, pero se ha visto que los pacientes tienen una rápida recuperación con esta terapia. Entonces, por el momento, y estuve investigando, y en Chile se está recién formando también un consorcio de varios hospitales y clínicas que están trabajando con plasma convalescente. Muy bien, bastante interesante lo que nos comentaba Loreto, sobre todo en relación a este tratamiento que todavía está en proceso de ver su eficacia, pero por lo que vemos, por lo que nos contaba, ha sido bastante bueno en los pacientes y ha tenido un impacto positivo. Lo lamentable es que la vacuna, tal como lo dice, se va a demorar bastante tiempo, y el problema es que las personas más pobres de los países van a terminar con su salud deteriorada y en el peor caso fallecida. Eso es lo que realmente nos preocupa, sobre todo cuando tú anunciabas que en Estados Unidos la mayor cantidad de contagiados, o un grupo importante, son las personas de origen hispanoamericano, y que son justamente las poblaciones de los sectores populares que de seguro viven en hacinamiento, al igual que muchos pobladores y pobladoras en nuestro país. Bueno, en otro aspecto, vamos a dar paso a las preguntas que está realizando el público, y vamos a destacar la primera pregunta de Alejandro Andrés Herrera,
que dice lo siguiente: me gustaría saber qué opinan acerca de que Chile sea el país con la mayor tasa de testeo a nivel latinoamericano y una de las letalidades más bajas de la OCDE y de toda Latinoamérica, incluido Estados Unidos y Canadá. ¿Quién de ustedes puede responder la pregunta? O sea, claro, ahí está. Muchas gracias, Alejandro, por la pregunta. Creo que es mejor tasa de testeo. Claro, la tasa de testeo depende netamente de ¿cierto? La cantidad de test que se están aplicando diariamente en los países y una de las letalidades más bajas de la OCDE. Me parece que si bien es un dato concreto lo que se está mostrando acá, el decir que una tasa de testeo es mejor que otra no significa necesariamente que esa tasa de testeo sea suficiente para lo que nosotros requerimos. Si probablemente hay países hermanos como, no sé, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, que están realizando menos test, nosotros tenemos que enfocarnos ciertamente en la capacidad y aumentar el nivel de test que tenemos nosotros. Y también habla de por una parte de cómo son las realidades de cada país, ¿cierto? Latinoamérica en general es un continente bastante empobrecido, en donde siempre se dijo que Chile era el jaguar de Latinoamérica, que éramos como los más desarrollados, y siempre se intentó, los gobiernos neoliberales tenían se autodenominaban de esa manera, que si bien son datos concretos lo que nos está mostrando ahí, no son suficientes todavía, ¿cierto? Y al no ser suficientes, yo creo que es un dato que probablemente pierda un poco de validez cuando realizamos comparaciones con países. Y con respecto a los niveles de tasa de letalidad, yo acá hago el reconocimiento de los profesionales de la salud que están trabajando en hospitales con turnos y muchas veces sin los insumos suficientes para poder trabajar, y yo creo que el sistema de salud a través de sus profesionales está respondiendo, pero eso se está haciendo insuficiente en cuando no están haciéndose las medidas necesarias para que este sistema de salud colapse. Y estamos viendo los primeros episodios de colapso. Eso. Muy bien. En relación a ese comentario y conectando con el de Cristian Leiva, que dice: somos el país OCDE, supuestamente. No deberíamos compararnos con Latinoamérica. Además, este gobierno no cuenta con mi confianza y no calzan las cifras. Ahí en relación de lo que comenta Cristian y de lo que anunciabas tú, Norberto, el ministro Mañalich hace una semana atrás dijo: nosotros somos el país OCDE que más realiza testeo. Y hace poco salió una columna de Daniel Matamala y del Mercurio, quien salieron a desmentir esta situación, donde decían que en realidad nosotros somos, de los 37 países, el número 32 de los que realiza testeo. Por lo tanto, o el ministro se confundió en relación a lo que decía en primer momento Alejandro sobre los países latinoamericanos, o definitivamente está mintiendo, y eso está generando una desconfianza bastante importante en la población y que hoy día más que nunca se nota en las calles, se nota en las redes sociales y se nota en los comentarios de la mayoría de las personas que están en despacho en vivo y que resaltan este malestar contundente y concreto en contra del gobierno. En una tercera pregunta de Alejandro Herrera, dice, va enfocada directamente hacia Loreto: si nos puedes mencionar cuál es la tasa de letalidad de los pacientes ingresados a las unidades de cuidado intensivo y ventilación mecánica en Nueva York, tasa de reproductibilidad y porcentaje de letalidad en general, tasa de testeo, de modo de dimensionar la efectividad de las medidas que está aplicando el país del norte. Como los números no los manejo bien, pero hasta la fecha en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, han habido alrededor de 200.000 casos, hospitalizaciones, un 50%, hospitalizaciones, creo que un 25% de hospitalizaciones, y las muertes creo que han llegado entre 15.000 a 20.000. A 15.000. A 15.000. Entonces, 15.000 de 200 son como el 8%.
7-8%, es como la letalidad de acá. La tasa de testeo hoy en día en la ciudad de Nueva York se están haciendo 20.000 tests al día y en el estado de Nueva York son 40.000. Y esto va a ir aumentando día más día porque, como les contaba, se está aumentando la capacidad de testeo, sobre todo en las comunidades de migrantes. ¿Qué más decía? No tengo los datos de personas que están en UCI con ventilación mecánica, no tengo esos datos, no los sé. Y la tasa de reproducibilidad está bajo 1. Creo que estaba llegando como 0,7, 0,8. ¿A qué se refiere eso, Loreto, la tasa de reproducibilidad? El R es cuando tú tienes cuando el R es igual a 1, es que tú estás infectando a una persona. Entonces, si aumenta a 2, tú estás aumentando, una persona está infectando a 2 personas. Entonces, para que baje el contagio, eso tiene que ser menor a 1, el R efectivo. Tiene que ser a menor a 1. Entonces, para pensar en abrir nuevamente la ciudad, este R tiene que ser menor a 1 para que una persona que esté infectada infecte a menos de una persona. Y creo que acá va en el 0,8, que ya va menos de, o menos 7, o puede ser menos. Eso. Bueno, ahí hay un comentario de Samuel. Saludos a Samuel. Dice: somos el único país en donde crisis suben los precios de las cosas. Bueno, o sea, eso es uno de los temas que siempre hemos visto. El tema, por ejemplo, de las especulaciones. Cada vez que hay ciertos conflictos o ciertas dificultades, las especulaciones, recordemos que los primeros días la gente se llevaba carros de lisoformus, las cosas subieron, estaban metiendo packs de lisoform en todos lados, los vendían a 50 lucas, una mascarilla, un alcohol gel, y la especulación, eso ha ocurrido siempre. Pero voy a leer este porque me habla, me dice: Norberto, ojo, el Colegio Médico no es una institución técnica, es una asociación gremial y política. Dentro del asesor del gobierno hay epidemiólogos, está el Centro de Modelamiento Matemático y el sistema es complejo, no lo miran a huevo. Saludo a Alejandro. Sí, yo creo que en ningún momento uno desconoce la capacidad técnica y profesional que puedan tener las personas que estén trabajando en este espacio, pero así como el Colegio Médico puede ser una asociación de tipo gremial y política, el gobierno también toma decisiones con un perfil político con respecto a lo que informa estos profesionales que están trabajando en conjunto. Y los datos duros que ellos pueden entregar en el segundo piso de la moneda se transforman en medidas y políticas públicas que ciertamente en este caso tienen un sesgo del gobierno, tienen un sesgo de mantener el sistema neoliberal y agudizar la crisis de los sectores más desposeídos. Eso es algo que también tenemos que tener en consideración. Yo creo que no se duda para nada de la calidad profesional de las personas que están trabajando ahí, pero hay que poner también por el otro lado la visión política del gobierno. Y la siguiente pregunta: ¿cuál es la política que plantea Convergencia con respecto al tema de los despidos y el hambre? Frente a las cuarentenas se disparan las cifras de despido, por lo tanto hambre. ¿Deberían decretar prohibición de los despidos y sueldos para quienes no tienen trabajo? ¿Cómo iría la lucha para conseguir esto? Esa la puedo responder yo. Creo que los parlamentarios de nuestro partido Convergencia Social desde el principio estuvieron en contra de, por ejemplo, la ley de protección del empleo, que era una ley que básicamente se metía en los bolsillos de los chilenos al permitir que los empleadores los despidieran y luego cobrar los seguros de cesantía.
claro, los despidos sí traen hambre, sobre todo cuando no hay políticas públicas por parte del Estado que les asegure a las personas por lo menos la comida. Y bueno, y también acá entra todo lo que es lo demás, porque muchas personas tienen que pagar arriendo por problemas de vivienda que vienen de hace mucho tiempo, hay problemas de hacinamiento, hay problemas de infancia, etcétera. Recordar que las medidas que ha adoptado este gobierno solo han servido para un cierto grupo de personas, un grupo bastante pequeño, y dentro de ellos, por ejemplo, está lo que pasó con Cencosud, que se acogió a la Ley de Protección del Empleo y retiró más del 80% de sus utilidades del año 2019. También tenemos otros ejemplos como el de Ripley, que también se acogió a la Ley de Protección del Empleo y le ofrecía a sus funcionarios, a sus empleados, que ellos le iban a realizar un tipo de préstamo. Tenemos los de Starbucks, que son cadenas multinacionales y son internacionales y aún así se están acogiendo a la Ley de Protección del Empleo. Entonces creo que cómo evitar eso es precisamente de que el gobierno tenga una política que nos permita a nosotros vivir tranquilos, a nosotros sentirnos protegidos dentro de la pandemia. Y como le decía anteriormente, las políticas de este gobierno lo único que están haciendo es agudizar lo que muchas veces y lo que estaban siempre reclamando durante el estallido social. Hay otro punto que teníamos en pauta, que era una pregunta para la Loreto, que era relativo a lo que es el tema de la vacuna, Loreto. Si nos podías como dejar bien en clarito eso. Sí, la pregunta dice aquí, ¿Chile tiene la infraestructura para fabricarla? Está buena la pregunta esa. Lamentablemente no, porque ahora está la vacuna, como ya les contaba a un comienzo, aquí ya en Estados Unidos ya hoy día salió la noticia de esta vacuna que ya pasó la primera fase, que es de la seguridad. En Chile no están los medios para hacer las fases clínicas. Además, es muy importante lo de los tratados internacionales de libre comercio. Si se llega a aprobar el TPP en Chile, que restringe el desarrollo de la industria en Chile, eso sería imposible. Entonces, este tema es muy importante si queremos desarrollar industria, si queremos que se hagan vacunas en Chile. Primero, claro, hay que tener más recursos y que no haya TTP, por ejemplo, porque eso restringiría totalmente el desarrollo de las nuevas industrias en Chile. Muy bien, Loreto. Sabemos que hay hartas cosas de qué hablar. Esta pandemia recién está comenzando, nuestro país recién está enfrentando esta situación y lo peor todavía no ha llegado. Esperemos que las soluciones sanitarias también vengan con soluciones económicas y sociales y que el gobierno escuche a algunos parlamentarios que hayan estado dando algunas orientaciones del cómo proceder para enfrentar esta crisis social y sanitaria. En este sentido, quería hacerte una última pregunta, Loreto, ya que tenemos poco tiempo y hay hartas dudas que surgen referente a lo que está sucediendo, y va enfocada directamente hacia tu experiencia desde la ciencia y desde lo político. Y en ese sentido quiero preguntarte, ¿cuáles son las medidas y sugerencias que el Ejecutivo debería tomar en este contexto de pandemia? Las medidas, que una cuarentena tiene que ir con medidas de medida económica. O sea, eso es lo primero. Desde Convergencia Social se impulsó la medida de la renta, como decía María Fernanda, la medida de la renta básica de emergencia, que esta es que las familias tengan un sueldo por sobre la línea de la pobreza. Lamentablemente eso no pasó en el Ejecutivo. Y
para que haya cuarentena eficaz, que sí es necesaria, porque hoy en día no se está conteniendo el virus se sigue contagiando, sí. Entonces, para que no colapse, como decía Norberto, para que no colapse el sistema de salud, que en Chile es bien frágil y precario, que ya, por lo que leí, ya está casi en un 90% de saturación los servicios sanitarios allá en Chile, o sea, para que no, que va a colapsar, ya con un 90% y con la alza que han tenido estos últimos días de los nuevos contagios, ya va a colapsar. Pero esto se pudo haber hecho mejor antes, una cuarentena, porque la cuarentena es tardía, la de la región metropolitana, se pudo haber implementado antes, junto con la cuarentena, la medida económica. Pero eso como no pasó, no sé, yo soy súper pesimista de lo que va a pasar allá en Chile. No sé si Norberto ahí puede agregar algo más. Sí, sí, yo creo que está bien complejo como dónde vamos a terminar en esto, debido a que, claro, se tomaron medidas un tanto tardías, y, por ejemplo, algo que ocurrió hoy día, que se comentó en la primera parte de este programa, es que en la región de O'Higgins, por ejemplo, ya hoy día habían más de 50 casos en un día, algo que, si nosotros hacemos la relación entre población, ¿cierto? La cantidad de población de la región de O'Higgins con la cantidad de población de la región metropolitana, son incluso tasas parecidas, tasas incluso mayores. Cuando uno dice, ya, en Santiago hubieron 2.000 casos, pero es 2.000 casos sobre una población de 8 millones de habitantes. Entonces, cuando lo hacemos acá en la región, eso es mucho más importante, porque tenemos 50 casos sobre una población de 900.000 personas. Entonces vamos acercándonos a las tasas de la región metropolitana, y por tanto lo más correcto para nuestra región es que lo más correcto, ¿cierto?, para nuestra región es que se decreten medidas restrictivas como la cuarentena, pero, como decía Loreto, que esa cuarentena venga apoyado de medidas económicas, porque no queremos que en los sectores populares de nuestras comunas en la región ocurra lo mismo que ocurrió hoy día en el Bosque, en donde las personas, por no poder salir a trabajar, están pasando hambre, están en condiciones infrahumanas. Entonces, lo que se pide, en este caso, a la intendencia de nuestra región, es que estas medidas para evitar la extensión de la pandemia son medidas económicas que pueden venir a solventar la crisis que se está generando. Y tenemos que pensar de que en el momento que esto llegue a pasar, vamos a afrontar, ¿cierto?, una crisis post-pandemia que va a encontrar una sociedad frágil, porque el gobierno lo que se ha preocupado más que nada es de los aspectos macroeconómicos, es decir, la economía resiste como tal, pero en lo más micro nos damos cuenta de que posterior a esta pandemia vamos a tener a familias empobrecidas, y lo que está haciendo el gobierno es mantenerlas bajo la línea de la pobreza. Teníamos la última pregunta, para que la voy a poner. Dice: el gobierno tuvo que improvisar en un Banco Nacional nueva forma de financiar pymes. Los bancos se llevan la mejor parte con plata de todos, financiando solo pymes buenas pagadoras. Gobiernos y banqueros unidos jamás serán vencidos. La oposición mirando. ¿Cuál es nuestra respuesta concreta frente a estas frescuras? Bueno, igual, hemos contado un poco ya que María Fernanda, Amparo en las primeras partes del programa, sobre que, claro, que el gobierno, las medidas que está tomando son medidas netamente que van en pro del gran empresariado, y no hemos tenido propuestas concretas para la pequeña y en realidad pequeña empresa, porque esta forma de financiamiento de pymes, ¿cierto?, donde al final lo que se hace es seguir financiando la banca a través de las pymes y a través de todos nosotros, es algo que es la forma de trabajo de los gobiernos en los últimos años, la forma de trabajo a través, por ejemplo, de la AFP, del voucher
del voucher en la educación, del voucher en la salud, en donde, por ejemplo, si yo no tengo posibilidad de pagar, puedo cruzar a la clínica del frente, pero el gobierno, el Estado le va a pagar esa clínica y vamos a tener finalmente el Estado enriqueciendo privados, que es lo que hemos tenido últimamente. Así que yo creo que tenemos que seguir en esa senda, seguir no tan solo denunciando, sino que fomentando este concepto que se denomina como resistencia sanitaria, ¿cierto? En donde la solidaridad y la unión entre la comunidad va a poder generar una salida más concreta a esto, como por ejemplo algo que se va a desarrollar acá en Rancagua, que ya se está desarrollando en otros lados, como las ollas comunes, ¿cierto? Estas mismas expresiones de descontento, retomar, por ejemplo, los cacerolazos desde nuestras casas. Yo creo que son medidas que van a permitir presionar al gobierno en este contexto de pandemia para que podamos tener una mejor sobrevida a lo que nos queda. Sí, eso, lo que acababan de mencionar en la pregunta anterior, es una consecuencia de actos que realiza el gobierno que simplemente lo único que hacen es beneficiar a los grandes grupos económicos y a nosotros seguirnos metiendo en un hoyo de los que difícilmente vamos a poder salir, porque si nos ponemos a pensar en las pymes, pareciera que este espaldarazo que dio el gobierno respecto a que iba a entregar crédito es una especie de CAE 2.0, donde las pymes realmente no están recibiendo ningún tipo de ayuda. He sabido de pymes que han llamado a distintos bancos, no les devuelven el llamado, les dicen que no son aptos para recibir crédito, etc. Y junto con lo que hoy día pasaba del bosque, y también lo dijeron nuestros parlamentarios, el hambre, la necesidad, no se puede reprimir. O sea, pueden tener 1000 formas o 1000 instrumentos para reprimir el movimiento social, pero nunca van a poder reprimir el hambre. Y solo lo que pienso yo es que necesitamos dignidad durante el estallido social y ahora en la pandemia. Más dignidad aún. Muy Roberto. bien, compañero, compañera. Hay algunos últimos comentarios, se nos alargó bastante el programa porque resulta interesante cuando las personas participan y sobre todo dan comentarios que van enriqueciendo la discusión y sobre todo teniendo presencia de Estados Unidos con Loreto y aquí en Chile con Norberto. Y es inevitable pasar de lo sanitario, de lo científico hacia lo político, porque prácticamente todo es política y eso ya tenemos que comprenderlo como sociedad chilena. O sea, nada de lo que ocurre es por casualidad, sino que todo tiene que ver netamente con el ejercicio político. Y ahí Jano Herrera presenta un comentario bastante interesante que tiene que ver con algunas de las preguntas que han surgido anteriormente y dice relación con que hay empresas que son las grandes empresas que han pedido rescates económicos por parte del Estado y una de ellas, que ha sido el ejemplo más grande, que ha sido LAN, que hace poco despidió bastantes trabajadores y trabajadoras, que ellos estaban solicitando una ayuda. Y desde Convergencia Social surge esta propuesta de que si hay grandes empresas que se quieren acoger a ayudas del Estado, este último pueda acceder a partes de sus acciones en la medida de la expropiación, pero no una expropiación de quitarle al capital, y que eso tiene que quedar claro, sino que de una ampliación de dichas empresas en las cuales el Estado pueda tener participación. Esa es una de las propuestas y es bastante considerable en relación a que estas empresas son las que entregan la mayor cantidad de trabajo. Pero no podemos dar solamente como Estado, también tenemos que recibir. Y creo que la propuesta de Convergencia Social ha sido bastante interesante y debiese ser estudiada y ojalá aprobada. Muy bien, para cerrar el programa de hoy y dejarlas invitadas para el próximo jueves, que vamos a estar conversando sobre otro tema bastante interesante, quiero despedir a nuestra compañera Amparo Collado, presidenta regional, a Loreto Carvalho, que ha tenido bastante voluntad de conectarse desde Estados Unidos y aportar con todo su conocimiento y experiencia en el país, uno de los países más importantes del mundo, sino el más importante.
a Norberto Zúñiga, gran amigo y excelente compañero que ha aportado bastante al partido en relación a su conocimiento científico, y a María Fernanda, que ha sido muy buena conductora de este programa. Despedirlos e invitarlos para el próximo jueves. Vamos a estar conversando con otros invitados, pronto vamos a informar de quiénes van a ser y cuál va a ser el tema a abordar. Así que les dejo con un gran abrazo psicológico a la distancia, que se cuiden mucho y que ojalá en el corto o en el mediano plazo nos podamos volver a abrazar. Un abrazo fraterno a todos ustedes, que estén muy bien y que tengan buena noche. Muchas gracias. Chao. Chao. Chao, Amparo, que estén bien.